enfermedad que afecta los folículos pilosebáceos. Se ve principalmente en adolescentes. Presenta una variedad de lesiones como comedones, pápulas, pústulas, también tubérculos, que son más inflamatorios, nódulos, también pertenece a la parte inflamatoria. Y también hay secuelas de lesiones activas, cicatrices deprimidas, hipertróficas y oqueloides. El acné es una afección que puede ir desde la preadolescencia y es autorresolutivo alrededor de los 26-27 años de edad. Es un proceso que involucra la unidad pilosebácea, se desarrolla en la unidad pilosebácea, pero también tiene una injerencia en la capa córnea. Es decir, la descamación que debe ocurrir se ve alterada por haber exceso de la hormona cortisol, que lo que hace es pegar esas células córneas. De esta forma, al no haber tanta descamación, también hay una hiperqueratosis. Por eso, la alteración en el proceso de queratinización. El cambio primario es esta alteración dentro del folículo y también en capa córnea. Las estadísticas indican que hay una predominancia masculina y con un comportamiento que en hombres es más severo. En las niñas el acné puede preceder a la menarca, ¿sí? Y esto ocurre a veces un año antes. Los factores desencadenantes del acné son: primero, una hiperactividad de la glándula sebácea, que se ve aumentada por una actividad alterada o aumentada de las glándulas y sus hormonas. Predisposición hereditaria, influencia hormonal, alteración en la queratinización, acción también del difteroide anaeróbico Propionibacterium agnes, hoy llamado Cutibacterium agnes, y un cambio en la composición química del sebo. En esta imagen vemos cómo por alteración del patrón de queratinización se comienza a formar un tapón córneo en el orificio de salida del pelo. Esto sumado a que por proliferación del Cutibacterium agnes hay más actividad de la enzima 5-alfa reductasa, con lo cual hay más producción de sebo. Los sebocitos se reproducen y se hiperplasian más rápidamente hasta romperse esos sebocitos en el cumplimiento de su función y volcar el sebo al canal del folículo pilosebáceo. Allí comienza a formarse el comedón. Luego, por proceso inflamatorio, hay una reacción inflamatoria, hay más sebo, ¿sí? Y hay una inflamación y se forma lo que llamamos pápula, que debemos esperar que se reabsorba y no hay que tocarla. Y si en esta inflamación lo que actúan son sustancias quimiotácticas que por ejemplo son los monocitos, que hay liberación de proteasas y elastasas, y entonces ese sebo que se está formando en el folículo pilosebáceo está alterado también en su calidad, es decir, hay una alteración en el sebo cuali y cuantitativa, lo que hace que sea más irritante y urticante, con lo cual afina las paredes del folículo pilosebáceo y extravasa contenido, es decir, hay ruptura de la pared del folículo pilosebáceo y extravasa contenido. Allí, a partir de allí es cuando comienzan a formarse lesiones inflamatorias y en la superficie, por rompimiento también de la piel, alguna grietita, se puede en la superficie de la piel, que tenemos también bacterias como estafilococos y estreptococos, se pueden filtrar en esa lesión en la superficie de la piel y con el contenido formarse lo que llamamos pústula. Las glándulas sebáceas se hallan especialmente desarrolladas, numerosas en algunas regiones como cuero cabelludo, cara, línea media del pecho y espalda, conducto auditivo externo y área anoperineo genital.
Son regiones seborreicas, donde alcanzan un promedio de 400 a 900 glándulas por centímetro cuadrado. Se sitúa en dermis media, rodeada de vasos sanguíneos, en ángulo obtuso formado por el folículo pilosebáceo y epidermis. El funcionamiento de la glándula sebácea está a cargo de los andrógenos. Estos andrógenos son la testosterona, la androstenedona y el sulfato de dihidroepiandrosterona. La glándula sebácea es un órgano efector para los andrógenos y posee enzimas, en especial la enzima 5-alfa reductasa, que lo que hace es convertirlos en su metabolito biológicamente activo, que se llama dihidrotestosterona, es decir, convierte a la testosterona en dihidrotestosterona. Este poderoso andrógeno incrementa la producción de sebo, es decir, los sebocitos se replican más y estimula la mitosis de la glándula. La célula, al morir, se desintegra totalmente y se transforma en material sebáceo, que junto a distritos celulares serán eliminados por el conducto excretor hacia la salida del folículo piloso. El mecanismo de secreción de esta glándula se lo ha designado con el término de holocrino, debido a la ruptura de las células sebáceas en cumplimiento de su función. La supervivencia de una célula sebácea y su muerte varía aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Esto también muchas veces coincide durante el acné en los brotes programados, que pueden llegar a ser cada 2 o 3 semanas. La glándula sebácea elabora distintos tipos de lípidos, donde tenemos triglicéridos aproximadamente un 57%, de escualeno aproximadamente un 12%, ésteres de cera 25%, ésteres de colesterol un 3%, colesterol 1,5% y ácidos grasos libres 5%. El factor genético es preponderante. Hay coincidencia significativa de formas clínicas entre hermanos o antecedentes paternos. Si queremos ver un patrón, basta observar con el padre del chiquito que viene a hacerse atender o la mamá, o preguntar si hay algún tío o un abuelo que haya tenido un acné importante, que haya dejado cicatrices en la piel, y de allí vamos a poder proyectar qué gravedad puede llegar a tener el cliente que nos está consultando. Se han descrito formas de cromosomas complementarios anormales, X y Y, en pacientes con formas graves de acné nódulo quístico. Las hormonas que estimulan a la glándula sebácea forman parte de la aparición del acné. Entre ellas tenemos la testosterona, la dihidrotestosterona, que es la testosterona modificada por la enzima 5-alfa reductasa, la androstenedona, sulfato de dihidroepiandrosterona, los estrógenos, las gonadotrofinas, el cortisol, que lo secretan las glándulas suprarrenales, y la integridad hipofisiaria. El cortisol, por ejemplo, lo que hace también es intervenir en el patrón de queratinización, es decir, esas células córneas, los corneocitos que debieran desprenderse por acción del cortisol, están pegadas y no descaman, con lo cual tengo una hiperkeratosis. El microorganismo predominante en el proceso del acné es el difteroide anaerobio Propionibacterium acnes, hoy denominado como Cutibacterium acnes. También se encuentran micrococos coagulasa negativos en la parte más superficial del folículo. Puede también existir el Pityrosporum ovale, pero no tiene acción descamante o desencadenante en el acné, sino que es una complicación. También hay cambio en la composición química del sebo. El Propionibacterium acnes o Cutibacterium acnes produce enzimas, entre ellas una lipasa que hidroliza los triglicéridos y los transforma en ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres son más urticantes. El escualeno también se encuentra aumentado. Estos lípidos son irritantes y comedogénicos. El ácido linoleico está disminuido. El sitio primario del acné es la cara, y en menor grado se va a presentar en la espalda,
en el pecho y en los hombros. Esto también se exacerba muchas veces por el mismo rascado de la persona o que se toca hasta casi de manera tipo tic, que va con sus manos y sus uñas a rascarse hacia la espalda. En el tronco las lesiones tienden a ser numerosas, cerca de la línea media. La enfermedad se caracteriza por una gran variedad de lesiones clínicas, es decir, se le dice polimorfa, no es monomorfa. Suele haber un acné inicial monomorfo, es decir, absolutamente comedoniano, pero a medida que esos comedones se inflaman, pasamos a tener lesiones inflamatorias y entonces de monomorfo pasa a polimorfa. Polimorfa significa que vamos a tener comedones abiertos, cerrados, pápulas, pústulas, lesiones inflamatorias. Si bien puede predominar un tipo de lesión, la observación rigurosa en general revela la presencia de diversos tipos de lesiones, inflamatorias o no. Las lesiones no inflamatorias son comedones que pueden ser abiertos y vulgarmente se los llama puntos negros, que es un término que vamos a ir corrigiendo a lo largo de la carrera porque en forma profesional son comedones abiertos. O los puntos blancos, los cuales vamos a comenzar a llamar comedones cerrados. El comedón abierto aparece como una lesión plana o levemente sobreelevada. Tenemos que abrir la piel para identificar bien, ¿sí? Cuando está oxidado es de más fácil reconocimiento. Compuesto de queratina y lípidos, pigmentado con la melanina por la oxidación de los lípidos. Los comedones cerrados, en contraste con los comedones abiertos, pueden ser difíciles de visualizar, entonces hay que ver cada sector de la piel, estirarla y ahí van a aparecer como pequeñas pápulas pálidas, levemente sobrelevadas, que no tienen un orificio visible. Muchas veces, tras la emoliencia, hacemos la extracción y se libera el contenido, pero muchas otras veces necesitamos valernos de una agujita para destechar el orificio y luego generar la extracción. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, donde lo que decíamos recién, el estiramiento de la piel, es una ayuda para la detección de estas lesiones, ¿sí? Dado que los comedones cerrados son precursores potenciales de grandes lesiones inflamatorias, es decir, este comedón cerrado, si nosotros no lo localizamos, no lo identificamos y no lo evacuamos, son potenciales lesiones inflamatorias con una considerable importancia clínica. Las lesiones inflamatorias varían desde pequeñas pápulas con una aureola inflamatoria a pústulas, tubérculos o grandes nódulos fluctuantes que por fuera los vamos a ver con un gran eritema, con una dureza considerable del propio proceso inflamatorio. Pero si los pudiésemos ver por dentro, están conectados entre sí con contenido purulento. La aparición de la lesión como pápula, pústula, tubérculo o nódulo depende de la extensión y localización del infiltrado purulento de la dermis o hipodermis. Además de las lesiones descriptas, pueden observarse cicatrices de diversos tamaños que pueden ser hipertróficas o pueden ser atróficas como las cicatrices picahielo, que van a durar durante toda la vida de la persona. Se han mencionado también que por lo común se observa lo que se llama dermatitis seborreica y está en asociación con el acné, pero no parece haber ninguna relación entre estas dos enfermedades, pero sí concomita con el acné. Es decir, la complica el acné, la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica se origina por la acción de un bichito que llamamos Demodex brevis, el cual se alimenta de los lípidos secretados por la glándula sebácea y cuando los fagocita libera lipasas que modifican este sebo generando unas placas de color amarillo parduzco con un olor fétido que irrita mucho más la piel.
y con un aspecto bastante desagradable. El comienzo del acné coincide con la mayor producción de cortisol y andrógenos, es decir, en la preadolescencia, cuando comienzan los cambios, acompañado de maduración de glándulas suprarrenales y gonodales. En las gonodales vamos a tener la acción de las gonadotrofinas, ¿sí? El cortisol es secretado por las glándulas suprarrenales. El cortisol actúa de manera permisiva de dos formas: aumentando la acción de la testosterona sobre los tejidos sensibles a los andrógenos y potenciando la habilidad de los folículos para desarrollar hiperkeratosis, retención y formación de comedones, y no permite en capa córnea desprendible que esos corneocitos que están por irse, por desprenderse, se desprendan, porque los pega a la capa córnea. Entonces esto favorece la alteración en el proceso de queratinización. El acné comienza en la población juvenil, cuando los andrógenos gonodales comienzan a circular. La testosterona es captada por la glándula sebácea y es convertida por la enzima 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona, que es un metabolito mucho más activo, más urticante, que estimula la formación de un ácido desoxirribonucleico, y finalmente esto hiperplasia la glándula sebácea. Al hiperplasiarse la glándula va a formar más sebo, es decir, aumenta su producción de sebo. Los sebocitos matrizales de la glándula sebácea aumentan su número, se replican, ¿sí? Hasta 100 veces su tamaño aumentan, y luego se rompen en cumplimiento de su función, y todo este lípido se vuelca al folículo pelosebáceo. Se ha demostrado que la piel acnéica produce de 2 a 20 veces más dihidrotestosterona que la piel normal, porque al haber más sebo, tengo más enzima 5-alfa reductasa que va a convertir más testosterona en dihidrotestosterona. Vamos a hablar de cuándo comienzan estas manifestaciones, ¿no? Y el desarrollo del comedón comienza en la parte media del folículo, con una masa de material queratinizado impregnado por los lípidos. Recordemos que tenemos una alteración en el proceso de queratinización. En la medida que este material se acumula dentro del folículo, este se va expandiendo y sus paredes se adelgazan. Además, hay una alteración en la producción del sebo, cual y secreción sebácea que continúa, distintas sustancias salen inmediatamente. El sistema de defensa, el sistema inmune, acude. ¿Cómo acude? Acuden polimorfos nucleares hacia el lugar de la ruptura. Penetran dentro de la pared del folículo y se van a hacer cambios espongióticos y luego degenerativos, que van a hacer que encapsulen todo este contenido. De allí es que aparecen nódulos y tubérculos. De esta manera se produce una verdadera ruptura, ¿no? Por la que esto va a permitir que pueda salir parte del contenido del comedón. Se produce un proceso inflamatorio perifolicular y luego intrafolicular. Y entonces ahí tenemos las pápulas, las pústulas, nódulos, tubérculos. Y en ciertos casos que existe una gran labilidad de la pared y el comedón explota, allí aparece el contenido que llega a la dermis media formando este tubérculo, y en en hipodermis superficial se va a producir una gran acción inflamatoria. Clínicamente observamos nódulos. Estos están muchas veces unidos entre sí por estos túneles que yo les decía, ¿sí? Estos túneles van a formar grandes masas inflamatorias, y estas masas justamente se van a formar en todo lo que es mejilla y cuello. Entonces de allí aparece el acné nódulo flegmonoso o flegmonoso. Podemos decir que la patogenia del acné entonces se va a resumir de la siguiente manera. Primero voy a tener una hiperkeratosis folicular en la zona del infrainfundíbulo. Luego voy a tener una queratosis en toda la piel. De la queratosis, de la hiperkeratosis folicular en la zona del infrainfundíbulo, me va a aparecer primero el microcomedón.
se va a formar una hiperplasia de la glándula sebácea por estímulo androgenético. Esto me va a dar que voy a tener más seborrea. Luego voy a tener proliferación del Propionum bacterium agnes, que hoy llamamos Cutibacterium agnes, en el medio anaerobio. Recordemos que de 2 a 3 por centímetro cuadrado podemos pasar a tener 114.800 por centímetro cuadrado. Voy a tener, por ende, un desdoblamiento de los triglicéridos que se van a transformar en ácidos grasos libres porque van a ser fagocitados por esta bacteria. Y los ácidos grasos libres, al estar alterados cual y cuantitativa, van a tener más escualeno y van a ser más irritantes. Y allí se me va a formar entonces el comedón. Voy a tener también una salida del contenido comedoniano porque va a aumentar su cantidad. Y entonces voy a tener una inflamación y granuloma de cuerpo extraño. Pápulas, pústulas, tubérculos, nódulos, quistes, dependiendo dónde se forme la extravasación. Y luego la lesión que siempre tiene que estar presente en el acné es el comedón abierto y o cerrado. Teniendo en cuenta estas manifestaciones clínicas, puedo decir que estoy frente a un tipo determinado de acné. Entonces, de allí vamos a pasar a analizar los grados de acné. Entonces, si tengo un acné donde solo veo comedones abiertos y cerrados, voy a tener un acné que le llamamos comedoniano o grado 1. Si cuando visualizo la piel veo pápulas, pústulas, además de los comedones abiertos y cerrados, ya voy a estar frente a un acné pápulo-pustuloso al que le podemos llamar también grado 2. Si en cambio, además de los comedones abiertos y cerrados, pápulas, pústulas, veo tubérculos, ¿sí? Que recordemos que se forma en dermis y se pone duro, un eritema persistente, una dureza, voy a tener un acné tuberoso grado 3. Y cuando ya tengo nódulos, donde ya tengo en hipodermis o en dermis profunda la extravasación de contenido, voy a tener un acné nódulo flegmonoso al que le llamamos también grado 4. Además de grados de acné, tenemos clases de acné. Hay unos que son muy severos. Uno de los más severos es el acné conglobata, ¿sí? Que es un acné vulgar crónico que se da de manera supurativa, tiene abscesos y deja unas secuelas cicatrizales hipertróficas importantísimas. Tiene comedones gigantes, pápulas, pústulas, tubérculos, nódulos, súper doloroso, abscesos que se comunican entre sí por verdaderas galerías. Tiene una evolución que se le dice recalcitrante porque es como un círculo que no para, se aplaca y vuelve a comenzar, se aplaca y vuelve a comenzar porque nunca deja de haber lesiones, con lo cual puede durar de 10 a 20 años. Este tipo de acné es raro, ¿sí? Hoy por hoy con la medicación que se da para el acné es cada vez más raro encontrarlo y en general comienza durante la vida adulta. A partir de los 20 años, predomina en el sexo masculino, pero la realidad es que también se han informado unos pocos casos en mujeres. Cuando hablo de pocos casos no son 1, 2, 3, también son muchos, pero en realidad entre las proporciones se da más en hombres por la cantidad de testosterona. Recordemos que los estrógenos y la progesterona regulan la testosterona y al ser regulado los andrógenos como la testosterona por los estrógenos y la progesterona en las mujeres, esto hace que haya menos casos graves de acné en mujeres, lo que no quiere decir que no existan. El acné fulminans se caracteriza por la aparición súbita de lesiones intensamente inflamatorias, dolorosas, ulceradas, costrosas, que por supuesto dejan cicatrices. Puede aparecer de un día para el otro, en 24 horas. Una persona se acuesta de una manera y al día siguiente amanece con brotes dolorosos, supurativos, inclusive puede ocasionar fiebre, escalofríos. Esto trae pérdida de peso.
Esta enfermedad ocurre en forma casi exclusiva en varones adolescentes, lo que no quiere decir que no haya mujeres, por ejemplo, posgrávidas, que por acción de la prolactina no hayan sufrido un acné fulminans. A menudo la cara no está afectada, ¿sí? Te afecta más lo que es tronco, pecho, ¿no? Espalda. Bueno, luego tenemos el acné neonatorum. Se observa en los primeros 3 meses de vida del bebé. Se localiza en cara, son comedones y pápulas y pústulas muy chiquititos. Los comedones suelen ser blancos, blanquecinos, se debe al estímulo androgénico de la madre que le da hacia el bebé a través de la placenta, ¿no? Ese vínculo, bueno, que nos puede hacer ver de forma, por la ley de heredabilidad, qué tipo de acné en su adolescencia este niño puede llegar a proyectar. En general desaparece incluso sin tratamiento. No tenemos que tocarlo, no se hace nada allí, hay que dejar que siga su evolución porque eso va a desaparecer. Tenemos también otro tipo de acné que llamamos acné escoriado. El acné leve puede acompañarse de extensas escoriaciones, es decir, que la persona se las provoca, se lastima. Debido a la profundidad de estas lesiones pueden producirse cicatrices y es difícil de tratar y puede requerir psicoterapia de apoyo porque la persona dice yo tengo ahí un comedón, yo tengo un granito, te dicen, y buscan, escarban y se lastiman. Luego tenemos el cloracné, que viene del contacto con gran variedad de sustancias como hidrocarburos, clorados, que están presentes en barnices, lacas, pinturas, aceites minerales y vegetales, derivados del petróleo y el alquitrán, ioduros, bromuros, es decir, todos los que están en contacto, tienen un trabajo en contacto con este tipo de sustancias. Cuando están trabajando se tocan la cara y podemos llegar ahí a tener un cloracné. Puede producir una erupción folicular y una importante inflamación. A veces no es necesario mucho tiempo de la persona expuesta a esto. A veces también suele suceder que en cualquier hogar sucede, ¿no? Que compramos una pintura o un barniz y nos ponemos a hacer algo, o nuestros hijos se ponen a hacer algo. Están pintando una puerta, pintando una pared, y luego se tocan la cara y después aparecen brotados. Bueno, esto se llama cloracné. Por lo general se da más en personas que están en continuo contacto con esto, pero no quita que también puede suceder a una persona que estuvo en contacto con estos hidrocarburos iodados en un tiempo corto. Vamos a hablar ahora de otro tipo de acné, que es el acné tropical. Aparece principalmente en tronco, nalgas y rostro y se caracteriza por muchos nódulos inflamatorios profundos. Y también tiene grandes áreas, como masas, drenantes. Es muy similar al acné conglobata. La patogenia de este acné no se conoce. Y viene seguido siempre de una infección secundaria por estafilococos. Es decir, los estafilococcus aureus, que son aeróbicas. Entonces sería la combinación de un Propionum bacterium agnes o Cutibacterium agnes, que es una bacteria anaeróbica, con una bacteria aeróbica como el Staphylococcus aureus. Luego tenemos también el acné detergens, que es un acné que se puede dar en personas que hacen abuso del lavado de la cara con productos detersivos, ¿sí? Nosotros tenemos una emulsión epicutánea que cumple una función barrera que la necesitamos allí. Tenemos una flora transitoria y una flora residente que en equilibrio la necesitamos así como está para protegernos de todo el exterior y de cualquier situación patógena. Entonces, cuando una persona se lava continuamente, arrasa con esa emulsión epicutánea, desestabiliza esa flora transitoria y residente y entonces podemos tener allí presente lo que llamamos un acné detergens que tiene lesiones pequeñas. También tenemos el acné mecánico,
Y el acné mecánico tiene que ver con reacciones acneiformes posteriores a traumatismos. Traumatismos físicos repetitivos en la piel, que puede ser el uso de un gorrito, entonces hace una fricción en la frente, el uso de un cinturón y la hebilla del cinturón hace una fricción en la parte abdominal, cuellos de camisas, de camperas, ¿sí? Esto puede ocurrir a causa de la vestimenta, por equipos deportivos como cascos, sombreras, por ejemplo en el fútbol americano. Acné por anormalidades endocrinas, algo muy frecuente quizás en hoy, ¿no? En personas allegadas a la menopausia, ¿sí? No es muy común en personas jóvenes, pero existe cierta población cuyo acné es impulsado o empeorado por anormalidades endocrinas. Hoy, en la premenopausia, se está haciendo como más presente. Puede presentarse ciclos menstruales irregulares, voz grave, libido aumentada e hirsutismo. También quistes en los ovarios. Y también este acné por anormalidades endocrinas hoy se está dando más, por eso se está viendo más casos en personas que se hacen terapias hormonales. La hidradenitis supurativa, o también llamado acné inversa, en realidad no es un tipo de acné, pero muchas veces en la bibliografía se lo encuentra también como descripción. Es de naturalidad endocrina, son lesiones muy dolorosas que tienen una hiperpigmentación postinflamatoria y obviamente debe ser atendido por un dermatólogo. En esta imagen observamos primero una piel un poquito descamante, sobre todo en el área con eritema, lo que indica que se está deshidratando porque se elevó la temperatura. Encontramos entonces lesiones eritematoescamosas, que son lesiones inflamatorias. Encontramos comedones abiertos, algunos pequeños, otros más grandes. Observamos también comedones cerrados, y si miramos los comedones cerrados están más cercanos a las lesiones inflamatorias. Hay pápulas, ¿sí? Y estas pápulas se están inflamando bastante. Acá observamos cómo esas lesiones inflamatorias hasta se conectan entre sí por esos túneles que hablábamos antes. Vemos que hasta ahí se borrea en el oído también, ¿no? En el pabellón auricular. Observamos comedones abiertos, observamos comedones cerrados, cicatrices de otras lesiones, observamos nódulos, tubérculos, pápulas y hay algunas pústulas. Y en la nariz también hay filamentos seborreicos. En general, hay 4 principios fundamentales que gobiernan el tratamiento del acné, y cada modalidad terapéutica enumerada a continuación va a ser relacionada con estos principios. Es decir, primero vamos a tener que corregir el patrón alterado de queratinización folicular. Tenemos que también corregir, disminuir la actividad de las glándulas sebáceas. Reducir la población bacteriana folicular, en particular la del Propionibacterium acnes o Cutibacterium acnes, e inhibir la producción de productos inflamatorios extracelulares que están presentes de forma directa o indirectamente por medio de la inhibición de los microorganismos bacterianos. Es decir, recordemos que tenemos una bacteria que es anaeróbica, como el Cutibacterium acnes o Propionibacterium acnes, y luego tenemos aeróbicas que pertenecen a la flora residente y transitoria, donde hay Staphylococcus aureus presentes que a veces complican aún más el cuadro. Entonces hay que tratar de ir controlando todo, reducir esa población bacteriana, disminuir la actividad de las glándulas sebáceas, corregir el patrón de queratinización folicular.